Muy bien, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, aquí ya con las últimas actividades del ciclo. Excelente. Sí, ya estamos ya finalizando el ciclo, ¿verdad? Ya estamos prácticamente en la última semana prácticamente. Así que vamos a tratar de completar con los contenidos que aún nos hacen falta que ver. Los vamos a completar en esta tutoría y en la del sábado, ¿verdad? Así que ya prácticamente estamos terminando esta cátedra. Eh, en honor al tiempo, pues vamos a empezar y los demás compañeros que se vayan añadiendo después, pues pueden ingresar a la grabación de la tutoría que próximamente o a más tardar mañana tal vez se las puedo compartir. Así que vamos a dar inicio. em, Nuevamente agradecerle su asistencia también, el que participen de todas las tutorías, porque eso es importante, ¿verdad? En las tutorías donde se pueden solventar la mayor cantidad de dudas que ustedes posean y la interacción que se dé dentro de las mismas tutorías, pues es muy importante para los conocimientos que vayamos adquiriendo. Así que, bueno, vamos a dar inicio. Les voy a compartir pantalla y me confirma, Diego, si se logra observar. ¿Se logra observar la presentación? Sí, licenciado, se observa. Excelente. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, si hay algún problema con el audio, pues me lo hace saber también para tratar de solventarlo a tiempo. Muy bien. Bueno, estamos en esta cátedra, ¿verdad? De álgebra moderna. Y ya estamos en la tutoría número 5 de repaso, previo a la tutoría 6. En esta ocasión, pues vamos a finalizar, digámoslo así, y vamos a introducir un poco a la unidad número 4. Vamos a finalizar la unidad 3 y vamos a introducirnos a la unidad 4. Vamos a hablar sobre los anillos y campos, que ya estuvimos viendo dos tutorías previas sobre esta unidad. Y hoy pues la vamos a finalizar. Muy bien. Bueno, la agenda siempre es la que a continuación se presenta. Saludo y bienvenida. Vamos a recordar los objetivos, el objetivo de la unidad y el objetivo de la sesión, ¿verdad? Algunos presaberes que debemos de manejar ya a este punto para el desarrollo efectivo de algunos problemas. Eh, Revisión y sondeo de lectura, el desarrollo de la propuesta de contenidos. Vamos a tener un espacio para consultas al final y pues finalizaríamos con el cierre. Esa sería la propuesta de agenda. Bueno, recordando el objetivo de la unidad, pues es aplicar las propiedades de los anillos y de la teoría de campos en la solución de problemas. El objetivo de la sesión es estudiar las características de los homomorfismos de anillos. Que si recuerdan, pues los homomorfismos de anillos, pues ya los estuvimos trabajando en la tutoría ordinaria número 5. Ya estuvimos trabajando bastante con ellos. Que al igual que los homomorfismos de grupos, cumple ciertas características que se trasladan, en este caso, a los anillos. Muy bien. Bueno, estos son los objetivos y algunos presaberes que tenemos que manejar ya a este punto, pues es, eh, estos presaberes ya los traemos desde la tutoría número 1, que es operaciones con conjuntos, la estructura de algunos conjuntos, funciones inyectivas y sobreyectivas. Esto lo utilizamos para probar isomorfismos, no sé si recuerdan, los grupos cíclicos, el grupo de permutaciones, cuando creamos aquellas tablas, el producto directo, el anillo cociente, cómo está estructurado o los elementos del anillo cociente, el dominio de integridad, los divisores de cero. Bueno, los divisores de cero y dominio de integridad tienen cierta relación, ¿verdad? Porque los divisores de cero son aquellos anillos sin divisores de cero. Los dominios de integridad, perdón.
Los anillos, tenemos que conocer sobre los anillos y aquellas propiedades que son trasladadas desde los grupos. Y al final, pues, los homomorfismos de anillos, que ya vinimos trabajando previamente en las dos tutorías previas. Muy bien, esto es lo que tenemos que manejar ya a este punto. Algunos aspectos a recordar de la tutoría número 5, referente a anillos cocientes y algunas anotaciones que realizamos. Solo las vamos a recordar para poder ir finalizando con esta parte. En el caso del anillo cociente, ya sabemos que tiene una estructura, un anillo cociente que está dado por cuando tendrá como esta forma, digámoslo así, esta que está acá, y esta de acá, tiene esta forma. Vamos a ver si lo puedo señalar, acá está. Y los elementos del anillo cociente, pues, tendrán la forma, si lo quisiera estructurar como grupo, tendrán la forma esta, donde A pertenece al anillo, ¿sí? Esta será la estructura del anillo cociente. Saber esta estructura es sumamente importante a la hora de desarrollar algún problema, saber cómo estructurarlos, por eso formaba parte de los presaberes. Las operaciones que se puedan realizar dentro del anillo cociente también es importante. Por ejemplo, acá en la tutoría previa habíamos explicado cómo se realiza el producto de elementos del anillo cociente. Y el producto pues queda A más I por B más I, nos queda A por B más K, donde K pertenece al ideal, ¿verdad? Donde I es un ideal. También en la tutoría previa hablábamos de ideales maximales. ¿Sí? Entonces ya está definida. La suma pues se define como tal, como se sabe, ¿sí? Y el producto pues así como está definido esto. Muy bien, bueno, esa es parte de la estructura del anillo cociente. También en la tutoría anterior vimos el anillo cociente, el producto ya lo rescatamos otra vez y lo traemos acá nuevamente cómo está definido. Y pues, bueno, la proposición número 3.4.1 dice si hay un ideal de un anillo, entonces el grupo cociente A sobre I, donde I es un ideal, como grupo aditivo es un anillo respecto a la multiplicación. Bueno, es un anillo respecto a la multiplicación de clases, así como está determinada esto. Decir que es un anillo es verificar todas las propiedades asociativas, distributivas, elemento neutro, elemento de identidad, eh, bueno, todas esas propiedades para verificar que es un anillo, ¿sí? Además, la aplicación phi que va de A al anillo cociente A sobre I, definida de esta forma, definir una función, una aplicación también es importante, y ese es un homomorfismo de anillos, ¿sí? De A sobre I, que tiene I como su núcleo. De manera que A sobre I es una imagen homomorfa de A. Esto lo explicamos detalladamente en la tutoría anterior. ¿Sí? Phi es una aplicación que va de A en el anillo cociente, tal que tomamos un elemento A acá y mediante la aplicación lo llevamos a A más I. ¿Sí? Decir que es un homomorfismo es decir que phi de A por phi de B es igual a phi de A por B. ¿Sí? Eso es verificar igual para la suma, ¿verdad? Esas propiedades ya las hemos estudiado. Muy bien, recordemos sobre los homomorfismos de anillos, entonces, estas son las propiedades. Ya les había mencionado la del producto, ¿sí? Esta, nada más que en este caso la aplicación es una función F, ¿sí? Una función que va de A en A', donde A y A' son anillos también, o sea, cumplen todas las propiedades de anillo, distributiva, asociativa, elemento neutro, elemento de identidad, todas esas propiedades. Todas las propiedades que ya vimos o que deben de cumplir para que sea un anillo. Y se dice que es un homomorfismo de anillos si se cumplen estas dos propiedades, que f de la suma es igual a la suma de las aplicaciones. Y la aplicación del producto es igual al producto de las aplicaciones, así como tal.
Estas propiedades son las que se heredan de los homomorfismos de grupo, entre el grupo A con la suma y el grupo A' con la suma. ¿Sí? Muy bien. También vimos este ejemplo, 3.5.1. En R2, pues la suma la definíamos como está acá, la suma, y el producto tal como está acá. Y con esta definición, pues podíamos ver si podíamos establecer la aplicación definir un isomorfismo, que ya sabemos qué características o qué propiedades debe de cumplirse para que sea un isomorfismo. Muy bien. ¿Recuerdan cuál es la primera condición para verificar que, por ejemplo, esta función es un isomorfismo? ¿Cuál es la primera que se debe de verificar para que sea un isomorfismo? Y dice un homomorfismo entre los cuerpos R cuadrado con la suma del producto y los complejos. ¿Cuál es la primera propiedad, llamémosla así, que debemos de verificar para que una aplicación que vaya de R cuadrado a los complejos sea un isomorfismo? ¿Cuál es la primera? ¿Lo recuerdan? Son tres propiedades. No, no lo recuerdo. La primera, pues, es verificar, o alguien iba a responder. No, licenciado, yo estaba acordando que no eran las asociativas, la conmutativa y el elemento neutro. Eso es para el caso de anillos. Ah, sí, es cierto, Eso es ¿verdad? para el caso de anillos. Pero para verificar que una función es un isomorfismo, eran tres propiedades. ¿No se acuerdan? A veces, cuando vamos a verificar isomorfismo, por ejemplo, un isomorfismo que vaya de A en A', por ejemplo, ¿verdad? A veces lo principal, el primer paso siempre es definir la función. Nos tomamos una acá y definirla. Acá yo le puedo poner, supongamos que lo vamos a hacer más fácil para poder definirla bien, porque el primer paso para verificar isomorfismo es definirla. Si yo la defino mal, entonces va a ser difícil que pueda definirla. Como ya establecimos una aplicación anteriormente, ¿verdad?, que va de A en el anillo cociente, entonces esta podemos verificar que es un isomorfismo. ¿Cómo la podemos definir? Así de simple, ya la teníamos definida, A más I. Entonces, esta definición es sumamente importante. Definirla, saber definir una aplicación es importante. Aquí, básicamente ya está definido el producto, ya está definido la suma, entonces es más fácil trabajarlo. La siguiente es verificar que cumpla el homomorfismo. Por ejemplo, f de A por B es igual a f de A por f de B. Y f de A más B es igual a f de A más f de B. Ya tenemos dos características, dos propiedades, digamos. La tercera es verificar inyectividad y la siguiente pues es verificar sobreyectividad. Yo les mencionaba acerca de tres, que es la de definirla, la de homomorfismo y la inyectividad y sobreyectividad. Esas son las cosas que hay que recordar para verificar si una función que vaya de un conjunto en otro conjunto verifica un isomorfismo. A veces también es bastante difícil definirla en este sentido, de A en A sobre I. ¿Sí? A veces también conviene trabajarlo al revés y definir el isomorfismo de A sobre I en A. A veces dependiendo del problema va a ser necesario definirla en el otro sentido. Y con eso vamos a decir que A sobre I es isomorfo a A, por ejemplo.
Y esto es conmutativo. A es isomorfo a A sobre I. ¿Sí? Depende del problema, va a ser conveniente definirlo de un conjunto en el otro conjunto. Muy bien. Bueno, esto que les acabo de mencionar lo veíamos en el caso de los teoremas de isomorfismo para grupos, ¿verdad? Eso lo vimos también allá por la tutoría número 3, donde era necesario invertir el orden de cómo definir la aplicación. En la anterior trasladamos la información de teoría de isomorfismo a teoría de isomorfismo de anillo, o sea, de isomorfismo de grupos a isomorfismo de anillo. Esto lo demostramos también haciendo uso de los teoremas de isomorfía, específicamente el primero. Tenemos una aplicación que va de A en A', o sea, tenemos F que va de A en A', es un homomorfismo de anillo, ¿sí? Y escribimos el núcleo de F como I sub 0. El núcleo de F, ya sabemos que el núcleo de F son todos los elementos en A, tal que mediante la aplicación F lo lleva al neutro en A'. ¿Sí? Ese es el núcleo de F, o en algunos casos se conoce como kernel. La aplicación F de A más I sub 0, donde A más I sub 0 ya sabemos que es el grupo cociente, es igual a F mayúscula de A. Define un isomorfismo entre A sobre I sub 0 y F de A. Si además F es subproyectiva, es decir, sobreactiva, la aplicación F de I es una biyección del conjunto de ideales de A que contiene I sub 0 en el conjunto de ideales de A'. Esto lo vimos la clase pasada, o la tutoría pasada, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, establecíamos que existirá un isomorfismo entre A y A' si podemos establecer un isomorfismo F minúscula del anillo cociente A sobre I sub 0 en A'. Y lo definíamos de esta manera. Con esto verificábamos todo que era un isomorfismo, perdón, que era un homomorfismo, porque ya la tenemos definida, ¿verdad? Verificamos que es un homomorfismo de anillos, la inyectividad y la sobreyectividad. Y verificando esas tres condiciones, verificábamos que existía este isomorfismo. Y si existe ese isomorfismo por el primer teorema de isomorfía, entonces en la aplicación F que va de A en A', o mejor dicho, A es isomorfo a A', con esas condiciones. Eso lo vimos la clase pasada. También introdujimos el concepto de polinomios sobre anillos conmutativos. ¿Sí? Estábamos hablando de polinomios en la indeterminada, la podemos llamar X, con coeficientes en los enteros. A veces esos coeficientes pueden estar en Z4, en Z6, por ejemplo, que corresponden a los conjuntos de residuos, módulo 6 o módulo 4. Esto lo vimos en la clase pasada, definíamos cómo está definido un conjunto de polinomios en este caso, con coeficientes en A y con variable la indeterminada X. Así se define un polinomio, definíamos el grado de un polinomio y lo definíamos en este punto. Por ejemplo, acá el grado de este polinomio será el exponente el mayor exponente de la variable en el cual el coeficiente que corresponde a esa variable sea diferente de 0. Para este caso era 2 y para este caso pues no podemos decir que es 2 porque el coeficiente es 0. ¿Sí? Eso lo definíamos acá también. Y los polinomios mónicos, que eso ya lo habíamos trabajado. También podemos realizar operaciones con polinomios, así como se trabaja en álgebra básica o en matemática básica. Podemos sumar los polinomios, podemos restarlos, podemos dividirlos, podemos multiplicarlos. Todo eso lo podemos hacer. Bueno, hasta esta parte nos habíamos quedado en la tutoría anterior. Entonces, era necesario recordarlo para que retomáramos de buena manera lo que viene en este punto. No sé si hay alguna duda con lo que he tratado de resumir en la parte anterior.
¿Hay alguna duda? No, licenciado, todo está muy explicado. Excelente. Podemos proseguir entonces. Vale, en el caso de que estemos trabajando, como les mencionaba, con los enteros módulo algo, que en este caso es módulo 6, pues se trabaja con residuos. Por ejemplo, si tuviésemos el polinomio p de x igual a 3x al cuadrado más x más 5, donde tenemos los representantes, ¿verdad? 3 y 5 para este caso. Y q de x igual a x al cubo menos x más 3. La suma de p de x más q de x es bastante sencilla. Lo podemos hacer como 3x al cuadrado. Ya sabemos que para sumar polinomios sumamos los que tengan igual exponente. Misma variable igual exponente. Entonces acá la suma me quedaría x al cubo, porque no hay más x al cubo en p de x. Luego más 3x al cuadrado. Y luego acá nos quedaría sumar 5 más 3. Pero 5 más 3 es 8, ¿verdad? 5 más 3 es 8 si estuviésemos en los enteros. Pero como estamos trabajando con los enteros módulo 6, entonces 5 más 8 en realidad es 2. ¿Sí? Porque 2 es el residuo que se obtiene de dividir 8 entre 6. Entonces acá tenemos, ya estamos trabajando con los enteros módulo 6. Si trabajásemos en ese mismo conjunto, entonces el producto se puede realizar igual. Acá sería P de X por Q de X. Lo primero sería 3X al cuadrado por X al cubo, me quedaría 3X a la quinta. Podemos utilizar esto. 3X a la quinta más, bueno, toda esta parte de las operaciones ustedes ya las manejan. Entonces acá podemos, vamos a ver, sería 3x al cuadrado, entonces sería menos 3x a la cuarta y sería más 9x al cuadrado. Este sería el primero. Luego multiplicamos x, distribuimos x por todo este polinomio que sería más x a la cuarta menos x al cuadrado. Perdón, este no lleva corchete. X al cuadrado más 3x, luego distribuimos este 5 sobre el polinomio q de x y nos queda 5x al cubo más, menos 5x más 5 por 3 pues es 15. 5 por 3 es 15. ¿Sí? Y podemos sumarlo. Podemos trabajar con esto, podemos sumarlo. El x a la quinta, pues acá nos queda el x a la quinta, el x a la cuarta, acá está. El x a la cuarta. Aquí está bueno, x a la cuarta. Aquí primero tendríamos que sumar todos estos elementos. Todos estos elementos para obtener este elemento de acá, x a la cuarta. Luego tendríamos que sacar los x al cubo, que solo tendríamos, vamos a ver si, no sé si, aquí tenemos 5x al cubo, por ejemplo, 5x al cubo. Habría que revisar si hay algún otro elemento que por acá se me quedó, porque el resultado acá es 2x al cubo. Probablemente se me haya quedado algún elemento con x al cubo acá que no lo sumé. Vamos a ver, para el caso de x al cuadrado, vamos a ver, sería 9x al cuadrado menos x al cuadrado sería 8x cuadrado, módulo 6, pues es 2, este sí, está bien. Lo mismo se hace con la variable x, ¿sí? Con la variable x y se obtiene este resultado. Y con los números, con los coeficientes también. Bueno, 15 en módulo 6 nos queda 3, ¿sí?
Y así se realizan los productos, en este caso, con los enteros módulo 6. ¿Sí? Entonces, para la suma, el producto, para la resta, se trabaja de manera, de igual manera, podemos decirlo así. Nada más que en este caso, pues se trabaja con los enteros módulo 6. Puede trabajarse con los enteros módulo 3 o módulo 4, el que se prefiera. Muy bien. Ya con todo el resumen que hicimos anteriormente, pues ya podemos abordar esta proposición 3.6.1. Ya sabemos cómo estructurar un polinomio, ya sabemos cuáles son los elementos que pertenecen a ese anillo de polinomios en este caso, ¿verdad? Con coeficientes en algún conjunto y la indeterminada X, que sería en este caso. Dice la proposición 3.6.1. Sea A un anillo conmutativo con unidad con la suma y el producto tal como se definió anteriormente, ¿sí? El anillo de polinomios A de X con la suma y el producto es un anillo conmutativo y con unidad. ¿Sí? Entonces, en la tutoría anterior también habíamos definido el producto. El producto, la suma, ya sabemos cómo definirla, acá ya la definimos, el producto se realiza de igual manera. Entonces dice el anillo de polinomios A de X con la suma y el producto es un anillo conmutativo y con unidad. Vale, muy bien. ¿Cuál sería, si quisiéramos hacer la demostración acá? Demostración. ¿Cuál sería la primera propiedad a verificar acá? Para verificar que es un anillo conmutativo y además con unidad. ¿Cuál sería la primera? Varias veces lo hemos mencionado acá. Para verificar anillos. No se les quedó. La primera es la asociatividad. Esa es la primera, la asociatividad. Entonces, ya sabemos que A como conjunto, como coeficiente, ya es un anillo conmutativo y con unidad. Ahora queremos ver si el anillo de polinomios es un anillo conmutativo y con unidad. Entonces, para la asociatividad, pues obviamente tenemos que tener 3 polinomios. Entonces, definamos esos 3 polinomios. Nosotros decimos para la demostración. Sean P de X y la forma de un polinomio P de X en la indeterminada X lo podemos escribir como una sumatoria, ¿verdad? Desde igual 0 hasta n, por ejemplo, de a sub i por x a la i. Donde esto pues no es más que a sub 0 por x a la 0 más a sub 1 por x a la 1 más hasta a sub n por x a la n. ¿Sí? Se escribe así como sumatoria para obviarse ciertas, bueno, toda esta parte derecha, la escritura de esta parte derecha. Sí, entonces sean P de X, definamos un Q de X y lo vamos a definir. Podemos utilizar el mismo contador I o podemos utilizar otro de J igual 0 hasta M. Vamos a suponer que tienen grados diferentes. A este punto, cuando lo vamos a definir, pues los podemos escribir con grados diferentes. Y este, pues lo podemos distribuir o lo podemos expandir, perdón, así como lo hicimos anteriormente, pero ya no lo vamos a hacer. Y vamos a definir R de X como la sumatoria desde K igual a 0 hasta un R, le vamos a poner, hasta un R, de C sub K por X a la K. Y ojo que estamos suponiendo a ese punto, cuando lo vamos a definir, que tienen diferentes grados. En este caso, pues el P de X tendría grado N, Q de X grado M y R de X grado R. ¿Sí? Entonces lo que queremos verificar es la asociatividad. ¿Sí? Entonces para la asociatividad tenemos que P de X más Q de X más R de X
Lo que queremos verificar es que esto es igual a P de X más Q de X más R de X. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, entonces definir esto, podemos decir, vamos a tratar de trabajar con la parte izquierda y llegar a la parte derecha. P de X más Q de X más R de X. Pero esto no es más que, como ya lo definimos acá como sumatoria, el P de X sería de I igual 0 hasta N de A sub I por X a la I. Más sería Q de X, que sería la sumatoria desde J igual a 0 hasta M de D sub J X sub J. Más R de X, que sería la sumatoria desde K igual a 0 hasta R de C sub K por X a la K. Bueno, muy bien, a este punto hemos definido la parte izquierda, obviamente queremos llegar a la parte derecha. Ahora, para poder trabajarlo de mejor manera, o de una manera efectiva, llamémoslo así, pues, ¿qué pasaría si sumáramos dos polinomios con grados diferentes? Por ejemplo, este tiene grado n y este tiene grado m. Supongamos que el grado de p de x es mayor o igual que el grado de q de x. Muy bien, ¿qué significa que el grado de p de x sea mayor que q de x? Significa, pues, que van a haber, a la hora de sumarlos, van a haber elementos de p de x que no se van a poder sumar con elementos de q de x. Es decir, yo puedo suponer p de x igual a x al cubo más x al cuadrado más x más 1. ¿Sí? Tiene grado 3. Y q de x, puedo suponer x al cuadrado más x más 1. A la hora de sumarlos, estoy trabajando en álgebra básica, ¿verdad? A la hora de sumarlos, x al cubo no tiene con quién sumarlo acá, entonces x al cubo queda solo y lo demás sí se puede sumar, ¿sí? Entonces sería 2x al cuadrado más 2x más 2. Entonces toda esta parte, si el grado de p de x es mayor que el grado de q de x, hay elementos que no pueden sumarse. Entonces, para evitar ese problema, entonces vamos a suponer que corresponden a los mismos grados, para que no nos queden elementos de fuera. Muy bien, vamos a borrar esta parte. Entonces, supongamos, digámoslo acá, supongamos que n, que es el grado de p, es igual a m, que corresponde al grado de q, y este igual a r, que corresponde al grado de R. Sí, estamos suponiendo que todos tienen el mismo grado para poder operarlos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa al suponer esto? Pues la sumatoria se puede realizar normalmente como se hace. Muy bien, entonces acá vamos a poner ecuación 1 acá. Entonces decimos acá, entonces, 1 se convierte, lo vamos a poner así, 1 se convierte en, ¿sí? Tendríamos, si tenemos que n es igual a m, entonces los contadores desde i igual 0 hasta j igual 0 pues corresponden al mismo contador. Podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? Dado que corresponden a los mismos grados. Entonces podemos decir que esta parte, y al sumar dos polinomios de este tipo, lo que se obtiene pues solo se suman los coeficientes, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo 2x al cuadrado más 3x al cuadrado, lo que se suma en realidad son 2 y 3.
2 más 3 y nos queda LX al cuadrado. Son los coeficientes los que se suman. Entonces, entendiendo esto, pues la ecuación 1 nos quedaría, o la expresión 1, mejor dicho, nos quedaría la sumatoria desde i igual 0 hasta, y vamos a dejar n, ¿sí? N. Y sería a sub i más b sub i por x a la i. Entonces, toda esta parte se convierte en esto. Y luego aquí le agregamos la sumatoria desde i igual 0, como estamos suponiendo que tiene el mismo grado, ¿verdad? Aquí lo supusimos. Entonces vamos a utilizar el mismo contador y hasta n de c sub i por x a la i. Y nuevamente, como tenemos esta sumatoria, este ya se convierte en un solo polinomio, entonces acá podemos operarlo. Nos queda desde i igual 0 hasta n de a sub i más b sub i más c sub i por x a la i. ¿Sí? Eso ya lo podemos tener. Entonces, a partir de aquí podemos ir en reversa e irlo separando. Esto yo lo puedo escribir como la sumatoria de igual 0 hasta n de a sub i por x a la i más la sumatoria de igual 0 hasta n de b sub i más c sub i por x a la i. Y esto, pues, nos queda la sumatoria de igual 0 hasta n de a sub i por x a la i más, y acá lo separo, de igual 0 hasta n de b sub i por x a la i más la sumatoria desde igual 0 hasta n de c sub i por x a la i. Y esto no es más que p de x más, este sería q de x más r de x. Y con esto se verifica asociatividad. Por lo tanto, decimos nosotros acá, bueno, lo escribí muy adelante. Por lo tanto, p de x más q de x más r de x es igual a p de x más q de x más r de x. Es asociativa. Ya cumple la primera. ¿Sí? Cualquiera hubiera pensado, eso es obvio, pero siempre hay que verificarlo. No sé si ustedes se han percatado en el material, ahí especifica, se deja como ejercicio para el lector, aparecen unas expresiones así, entonces siempre es necesario hacerlo para garantizar que efectivamente se cumple. ¿Sí? Así que con esto pues se verifica que es asociativo. Ya tenemos la primera de las condiciones para verificar que es un anillo de polinomios. Muy bien. Vale. Lo siguiente pues es verificar la propiedad conmutativa. Conmutativa para la suma. Pero la conmutativa para la suma, pues, tal como lo hemos venido trabajando ahorita, se puede hacer de igual manera. Yo les mostré cómo hacer la asociatividad para que ustedes pudiesen trabajar la conmutatividad. Entonces, ya con la parte de la asociativa, creo que la de conmutatividad ya la pueden comprender un poco más. Entonces, decimos acá la conmutatividad de la suma. Bueno, y la distributividad también, ¿sí? Y la distributividad. ¿Por qué digo distributividad? Que ya se puede trabajar porque ya definimos cómo realizar el producto de polinomios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo vamos a poner acá. Se comprueba fácilmente
Y bueno, en esta parte, pues, mi sugerencia es que ustedes la vayan trabajando, que puedan realizar la conmutatividad, que de verdad lo logren hacer, no que se queden solo con la idea de cómo se podría hacer, sino que en realidad la trabajen, que verifiquen que la suma es conmutativa en este caso, que la distributividad se cumple para este caso y que lo comprueben. Eso es lo que en realidad se les está pidiendo, que completen esto. Muy bien, si ustedes lo realizan y me lo comparten, pues yo voy a ir verificando que en realidad vayan aplicando las propiedades correctamente y en la medida que no se haga así, pues yo les puedo reorientar. Pero es necesario que lo vayan haciendo porque es la única forma en que yo puedo observar el nivel de avance que ustedes llevan, ¿sí? Entonces aquí eso les queda como opcional a ustedes si lo realizan, eh, pero yo les sugiero que lo hagan, ¿verdad? Para que ustedes mismos se vayan autoevaluando también. Muy bien. Ahora, la otra parte sería el elemento neutro. ¿Cuál creen que será el elemento neutro para el anillo de polinomios en determinada X? ¿Cuál creen que será el elemento neutro? ¿O qué forma tendrá el elemento neutro? Ajá. ¿Qué forma tendrá el elemento neutro? Recuerden que en anillos mencionábamos, bueno, en este caso el elemento neutro es para la suma, ¿verdad? Para la suma. En el caso de los grupos mencionábamos que el elemento neutro es aquel elemento que no altera el resultado. Por ejemplo, allá en grupos mencionábamos que el elemento neutro es E, ya que A más E es igual a E más A y esto es igual a A, no me altera el resultado. Ese es el elemento neutro. En el caso de los polinomios, ¿cuál creen que será el elemento neutro? Un polinomio que al sumarlo, pues estamos hablando del elemento neutro para la suma, ¿cuál será el polinomio tal que al sumarlo con cualquier polinomio me quede el mismo polinomio original? ¿Qué forma creen que tendrá ese polinomio? Bueno, muy bien. El polinomio pues puede tener esta forma, ¿sí? 0 más 0x más 0x al cuadrado más 0x al cubo más 0x a la n más. Y lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque este polinomio pues es 0. Ese es 0. ¿Por qué será el neutro para la suma? Recordar que cuando sumamos polinomio, en realidad lo que vamos sumando es los coeficientes de ese polinomio. Entonces, en cada suma, lo que voy a ir sumando de coeficientes serán 0, 0, 0 y 0 en todos. Entonces, el elemento neutro para la suma será este polinomio. Que en este caso, pues corresponde al elemento neutro para el conjunto A. ¿Sí? Acá lo menciona el problema que A ya es un anillo, entonces A posee también un elemento neutro, ¿sí? A posee un elemento neutro. Y si el elemento neutro pues es el 0, pues el 0, este polinomio, este de acá, será el 0, el polinomio 0 para cualquier polinomio en la indeterminada X. Ese será el elemento neutro para la suma. Vale, muy bien, ya lo encontramos. Entonces lo siguiente es el opuesto.
el opuesto, el polinomio opuesto. El opuesto, recuerden que es aquel elemento, en el caso de grupos decíamos, aquel elemento tal que al sumarlo, pues me da la identidad. En este caso, pues es el elemento neutro, ¿sí? Es 0. Lo único que vamos a hacer con este polinomio, dado que A ya es un anillo, ya posee un opuesto para cada elemento de A, también existe su opuesto, entonces el opuesto va a tener esta forma, menos P de X. Así de simple. Lo que vamos a hacer es, a cada coeficiente le vamos a anteceder el signo menos, ¿sí? Y vamos a suponer que tiene grado n. Vamos a llevar hasta n. Y este será el opuesto. Es el opuesto de P de X, ya que P de X más menos P de X, esto es igual a 0, que sería este de acá. ¿Sí? Sería 0. ¿Sí? Por eso ese es el opuesto. Además, decimos nosotros acá, además, ya que, eso lo dice el enunciado del problema. Es un anillo conmutativo con unidad. Verificar eso también. Pero ya que A es un anillo conmutativo entonces el anillo de polinomios A de X es un anillo conmutativo. Es un anillo conmutativo. ¿Sí? Lo siguiente será el elemento identidad. El elemento identidad. ¿Qué forma? Si el elemento neutro para la suma es 0, entonces el elemento neutro para la identidad, perdón, el elemento identidad tendrá la forma de 1, ¿sí? Porque este es el elemento identidad para el producto. Y ya tenemos el elemento identidad, que en este caso sería 1 más 0x más 0x al cuadrado más 0x a la n, ¿sí? Es el mismo polinomio, que tiene 1 en el primer coeficiente y 0 en los demás coeficientes. Y ese es el elemento identidad. Ya con esto, con todo esto, podemos decir, por lo tanto, el anillo de polinomios A de X con la suma y el producto es un anillo conmutativo con unidad. ¿Qué es lo que nos pedía el problema? Verificar el problema. Claro, hay unas cosas que quedaron ahí que no se verificaron, pero siempre es necesario que se vayan completando. A modo de que vayamos trabajando de manera individual también ahí. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que se verificó para demostrar la proposición 3.6.1. Si hay alguna duda, me la hacen saber. Y si no, pues continuamos para ir avanzando también. ¿Hay alguna duda? ¿O todo está claro? Aquí pues solo estamos finalizando la unidad número 3. Estamos consolidando, digamos, todo lo que hemos visto de la unidad 3. Por eso el resumen que se hizo al principio. Muy bien, podemos continuar entonces. Bueno, lo siguiente es la proposición 3.6.2. Dice, si A es un anillo conmutativo con unidad, eso ya sabemos qué significa, que sea un dominio de integridad. Esa es parte de la hipótesis. Su anillo de polinomios A de X también es un dominio de integridad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si recuerdan. ¿Qué es un dominio de integridad?
¿Qué es un dominio de integridad? ¿O qué se debe de cumplir para que sea un dominio de integridad? Que no era un anillo conmutativo que carece de diferentes divisores. Por ahí va la idea. Anillo conmutativo que carece de diferentes divisores, dijo. Divisores de cero. Ah, muy bien. Un anillo, vamos a poner así, sin divisores de cero. Correcto, así es. Esa es la definición de dominio de integridad. Entonces, siempre hay que ir un poquito más adelante. Si el problema nos dice verificar que es un dominio de integridad, hay que saber a qué llegar también. ¿Sí? Y, es decir, que si tenemos dos elementos A, si en el conjunto A existen dos elementos A y B, tal que A por B o B por A es igual a 0, entonces A igual a 0 o B es igual a 0. O A igual a B igual a 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice eh, la definición de dominio de integridad. Los divisores de 0, recuerden que lo que nos menciona es que si A por B es igual a B por A igual a 0, siempre que A sea diferente de 0 y B sea diferente de 0. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el concepto de divisores de 0. Por eso el dominio de integridad dice es un anillo conmutativo sin divisores de 0. Que se cumpla esta condición. Muy bien. Bueno, ya sabiendo eso, ya podemos proseguir con la verificación. Muy bien, demostración le vamos a poner acá. Demostración. Como estamos trabajando en el anillo de polinomios, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que A es un anillo conmutativo con unidad, que es un dominio de integridad, es decir, se cumple lo que acabamos de escribir ahí. Entonces, su anillo de polinomios también es un dominio de integridad. Entonces, tenemos que verificar que A de X es un dominio de integridad. Para ello definamos dos polinomios. Sean P de X igual a la sumatoria de igual 0 hasta n de A sub i por X a la i. Y el polinomio Q de X igual a la sumatoria desde i igual 0 hasta m de B sub i por X a la i. Por X a la i. Y tenemos esos dos polinomios. Bueno, aquí tal que, le vamos a agregar acá, tal que P de X y Q de X P de X y Q de X pertenecen al anillo de polinomios, A de X. ¿Sí? Siempre y cuando, ¿verdad? Como si suponemos que es de grado n y este es de grado n, entonces el último término, que sería A sub n, es diferente de 0 y B sub n es diferente de 0. ¿Sí? Para garantizar que son polinomios de grado n y m respectivamente para P y Q. Ahora decimos nosotros acá, ahora multipliquemos P de X por Q de X, a ver qué obtenemos. Al multiplicar P de X por Q de X, como evidentemente tenemos dos polinomios con diferente grado, bueno, en este caso lo podemos suponer en el mismo grado o en grados diferentes, no va a afectar en el resultado. Entonces P de X por Q de X en realidad lo que nos va a quedar es un polinomio con grados n más m. ¿Sí? Ese sería el mayor grado porque estamos hablando del producto. Es como que, para ejemplificarlo, ¿verdad? X al cuadrado más X sería un polinomio, el otro sería X más 1, el otro polinomio. Entonces el resultado acá nos quedaría un polinomio de grado 3.
que sería la suma de este grado, perdón, más la suma de este. Nos queda de grado 3. Entonces, acá nos quedaría un polinomio que inicia desde igual 0 y sería de grado n más m, la suma de los grados respectivos de P y Q. Y bueno, acá sería C sub i por X a la I. ¿Sí? Le agregamos un C sub i para cada multiplicación de A sub i por B sub i. En donde C sub i se obtiene de multiplicar A sub, bueno, no C sub i, sino C sub n más m, que sería el último elemento de este producto sería C sub n más m, sería el último elemento, se obtiene de multiplicar los respectivos últimos elementos de P y Q, que sería A sub n por B sub m, ¿sí? Que serían los últimos elementos. Bueno, y esto sabemos que es diferente de 0. Es diferente de 0. ¿Por qué decimos que es diferente de 0? Porque A sub n y B sub n son coeficientes ¿de dónde? Son coeficientes de A. Y A es un dominio de integridad. Es un anillo sin divisores de 0. ¿Sí? Por eso decimos que es diferente de 0. Muy bien. Bueno, agreguémosle eso acá. Por ser A un dominio de integridad. ¿Sí? Ahora, si A sub n por B sub m es diferente de 0, evidentemente P de X por Q de X será diferente de 0. ¿Sí? Entonces, pongámoslo así, P de X por Q de X será diferente de 0. Diferente de 0. ¿Y qué significa esto? Que A de X es un dominio de integridad. Siempre que le vamos a agregar acá, siempre que A lo sea. Porque si A no es un dominio de integridad, entonces esto no es posible que se cumpla. ¿Sí? Y con esto ya verificamos o ya demostramos esta proposición. No salió muy compleja, pero siempre hay que tratar de ir realizando las construcciones adecuadas. No sé si hay alguna duda con esto. No. No, de mi parte no está algo compleja esta parte, ¿verdad? ¿La sintió compleja usted? No, no más que la otra, que la anterior, para ir probando las propiedades. Ah, muy bien. Ah, sí. Sí, esta es un poco menos compleja. Bueno, siento yo, ¿verdad? En el caso de las anteriores, pues solo era de ir probando, verificando las propiedades, por eso se nos hacía un poco extensa la demostración. En este caso, pues como bien lo habíamos mencionado, lo que había que saber es este término, dominio de integridad, y básicamente eso nos resolvía casi todo el problema. ¿Sí? Muy bien, así que si lo han comprendido, pues vamos por buen camino. Si todavía hay dudas en algo, pues bueno, estará la grabación y ustedes pueden acceder nuevamente a ella. Muy bien. Lo siguiente es, bueno, el corolario 3.6.1 nos dice, si A es un anillo conmutativo con unidad, que es un dominio de integridad, que ya vimos eso también, y P y Q son dos polinomios no nulos, entonces el grado de P por Q es el grado de P más el grado de Q. Eso lo vimos en esa construcción, ¿verdad? Aquí lo tenemos. P de X por Q de X tendrá grado N más M. Aquí lo vimos. N más M. ¿Sí? Por eso es un corolario, porque los corolarios salen
automáticamente de los teoremas o de las proposiciones anteriores. Muy bien. Vale, como ejemplo, tenemos el 3.6.3 y dice, si el anillo no es un dominio de integridad, ojo con esto, no es un dominio de integridad, el resultado del corolario anterior no es cierto. ¿Sí? Por ejemplo, en los enteros módulo 6, en el anillo de polinomios con enteros módulo 6, por ejemplo, tenemos P de X, que sería el polinomio 3X, y Q de X igual a 2X. Al multiplicarlos estos dos, nos queda 3 por 2 nos quedaría 6x, ¿verdad? Pero como estamos trabajando en los enteros módulo 6, esto nos queda 0, que es el polinomio nulo. ¿Sí? Entonces, si no es un dominio de integridad, entonces el resultado no se cumple, porque este es uno de grado 1, este es grado 1, y este tiene grado 1. ¿Sí? Según el corolario anterior, el producto tendría grado 2, pero siempre y cuando sea un dominio de integridad. En el caso de que no sea un dominio de integridad, pues eso no se cumple, porque acá tenemos un contraejemplo. ¿Sí? Bastante sencillo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en general, si A es un divisor de 0 y bueno, si A es un divisor de 0 y B es diferente de 0, es tal que A por B es igual a 0 y B por A es igual a 0, entonces tenemos lo siguiente. Que AX a la N por BX a la M es igual a A por B por X a la M más N. Esto es obvio, ¿verdad? ¿Cómo se obtienen estos resultados? Bueno, ya sabemos la definición de divisores de 0, entonces acá nos quedaría 0 por X a la M más N, que sería 0. Bueno, intercambiando esos elementos también se obtiene el mismo resultado. ¿Sí? Entonces acá nos da como una restricción al corolario anterior, a este corolario. Siempre y cuando sea un dominio de integridad, esto se va a cumplir. Si no es un dominio de integridad, el anillo, pues entonces eso no será posible. Muy bien. Bueno, el teorema 3.6.1 hace referencia al algoritmo de Euclides. Bueno, que en cátedras anteriores estoy seguro que ya lo han analizado en teoría de números, en lógica matemática posiblemente, ya lo hayan visto. Y también lo traemos acá a álgebra moderna. Nos dice el teorema 3.6.1. Se hace un cuerpo y P de X y Q de X, dos polinomios de ese cuerpo, con Q diferente de 0. Existen entonces dos polinomios S de X y R de X, también del anillo C de X, tales que P de X se puede escribir como producto de S de X y Q de X más un residuo R de X. Y bueno, si ustedes recuerdan, ese residuo debe tener grado 0 o debe ser de grado menor a Q. ¿Sí? Debe ser de grado menor. Y específicamente esta definición que tenemos acá es la del algoritmo de Euclides, que se utilizaba para realizar divisiones de polinomios. Muy bien, eso lo podemos ver en este ejemplo, para que ustedes lo recuerden. Sean P de X igual a X a la cuarta menos X al cuadrado más 1 y Q de X igual a 2X al cuadrado más 1. El interés acá no es tanto estudiar cómo se realizan estas divisiones, sino recordar todo aquello que se dio en teoría de números, ¿sí? Y traerlo acá. Para hacer la división, recordar que bueno, se escribe el primer polinomio acá, X a la cuarta, se escriben en orden. Si no aparece el X al cubo, también se deja el espacio. X a la cuarta menos X al cuadrado más 1 y se pone este cajón acá, 2X al cuadrado más 1. Es algo que ya
matemática básica también se ha visto, también cuando cursamos el bachillerato esto también se vio. Entonces acá es sencillo, tenemos que realizar esta división y obviamente se puede realizar esta división porque el grado del divisor es menor que el grado del dividendo. Este sería de grado 2 y este sería de grado 4. Se realizan las operaciones y se llega a que este polinomio x a la cuarta menos x al cuadrado más 1 se puede escribir como el producto de estos dos polinomios más el residuo, que sería este de acá. ¿Sí? Así. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Que sería este polinomio, un medio de x al cuadrado menos 3 cuartos, que sería este polinomio de acá, por q de x, que sería el polinomio 2x al cuadrado más 1 más el residuo, ¿verdad? Que sería el residuo 7 cuartos. ¿Sí? Y bueno, de aquí deducimos que ese de x es un medio de x cuadrado más menos 3 cuartos y el residuo sería 7 cuartos. ¿Sí? Y de eso es lo que nos está hablando el teorema 3.6. ¿Sí? Eso es lo que básicamente nos está diciendo. Muy bien. El último concepto que vamos a analizar ya para ir finalizando es el concepto de divisores de polinomios que se viene arrastrando desde el contenido anterior, el teorema anterior, mejor dicho. Entonces decimos, en este caso, cuando hay un residuo, ya sabemos que dos números no son múltiplos. Por ejemplo, 3 es múltiplo de 12. ¿Sí? Porque al dividir 12 entre 3, la división nos da exacta, queda residuo 0. Pero en este caso el residuo nos dio 7 cuartos. Entonces, estos dos polinomios no son múltiplos. Entonces decimos, dados dos polinomios, p de x y q de x con coeficientes en un anillo A, diremos que q de x divide a p de x. ¿Sí? Q de x obviamente va a tener grado menor que p de x. Entonces diremos que q de x divide a p de x si existe un elemento c de x del anillo a de x, tal que p de x se puede escribir como un múltiplo de c de x por q de x. Y de esa manera podemos decir que q de x divide a p de x. ¿Sí? Y esa es la definición de divisores de polinomios. En el caso anterior, pues eso no se cumple dado que existe un residuo. Muy bien. Bueno, y esta es la última parte. No sé si hay alguna duda hasta este momento. ¿Algo que podamos resolver? ¿O de la cátedra en sí? No, licenciado, bueno, una pequeña duda con respecto a la tarea. Estaba viendo que Dígame. los ejercicios, pues, bueno, la entrega está fecha límite para el primero, ¿verdad? De 1 de diciembre. diciembre, sí. Sí, correcto. Entonces, no sé si en algunos ejercicios usted los podría acomodar alguna orientación para poder resolverlo. Vale, muy bien. ¿Ya le dieron lectura a los ejercicios ustedes? ¿Ya lo fueron leyendo? Sí, licenciado. Y bueno, en lo personal, sí, he tratado de ir buscando ejemplos para irme guiando, pero casi no se encuentra mucho. Vale, muy bien. Vamos a ver si encuentro la tarea. La tarea número 12, ¿verdad? Sí, esa es. Sí, esa es. Muy bien. Está para el 1 de diciembre. Vale, muy bien. Vamos a ver. Vale,
Yo no había revisado estos ejercicios, pero les puedo dar alguna idea un poco vaga, pero vamos a ver si tal vez con una idea pues se pueden guiar ustedes. Es una posible idea de cómo los pueden trabajar. Vale, no sé si, bueno, ustedes tienen la tarea ahí también. Yo se la estoy presentando acá. Dice, demuestra que el conjunto de todas las matrices cuadradas de n por n, con n mayor que 1, con elementos de un anillo A, conforman un anillo de matrices. Acá, cuando nos dice un anillo de matrices, ya sabemos que tenemos que verificar todas las propiedades. ¿Con cuál propiedad se iniciaría acá? ¿Con qué propiedad se iniciaría? Lo primero es definir la matriz A, que sería de n por n. Sería una matriz A de n por n. Una matriz cuadrada de n por n. Y a partir de ahí verificar primero la asociatividad de matrices, es decir, se van a dar 3 matrices y van a verificar la asociatividad, tal como lo hicimos con polinomios. Luego van a verificar la distributividad, la conmutatividad, van a encontrar el elemento neutro para las matrices, que el elemento neutro, ya se lo puedo anticipar, pues es la matriz que tiene ceros en todas las casillas. Vamos a ver qué más. El opuesto de la matriz sería la misma matriz, pero con cada uno de los coeficientes de la matriz y con signo negativo, así como los polinomios. ¿Qué más? ¿Qué otra propiedad me hace falta ahí? Para verificar que es un anillo. Elemento neutro. El elemento neutro. Bueno, el elemento neutro sí ya lo había mencionado, que sería fácil encontrarlo, ¿verdad? Sería la matriz que tiene ceros en todas las entradas. Bueno, ahí, eso. El opuesto, el elemento identidad, me haría falta. El elemento identidad, pues, ¿cómo creen que sería el elemento identidad para una matriz cuadrada de orden n por n? ¿Qué forma tendría la matriz? Sería una matriz tal que al multiplicarla por otra me dé exactamente la misma matriz original. ¿Cuál sería esa matriz? Siempre sería de 1 por 1. De n por n. Tendría que ser de n por n. Tendría que ser de n por n. Sería la que tiene unos en su diagonal principal y Correcto. Correcto, esa es. Es la matriz de identidad. ¿Sí? La que tiene unos en la diagonal principal, esa es. Bueno, y con eso ya verificamos todas las propiedades de anillo. ¿Sí? Vaya ese con el primero. Vamos con el segundo. Son 7 problemas. A ver. Sea Q de raíz de menos 3 dado por el conjunto A más B, raíz de menos 3, donde Q es el anillo de los números racionales. ¿Sí? Considérese que Q de raíz de menos 3, las operaciones habituales de suma y multiplicación de complejos. Estamos hablando de acá, ¿verdad? De Q de raíz de menos 3. Demuéstrese que bajo las operaciones es un cuerpo. Ya sabemos cuáles propiedades se deben de verificar para que un conjunto sea un cuerpo. Sí, eso ya lo hemos visto. Pues acá es fácil. Vamos con la 3. Sea a la x igual a las funciones que van de x a el conjunto A. Demuestre que A de x es un anillo de funciones
del conjunto X en el anillo A, con las operaciones usuales entre funciones. O sea, es un anillo de A, entonces pruébese que S' son todas las funciones que están en A, tal que f de X es un subconjunto de S. Es un subanillo de la de X. Bueno, el subanillo ya sabemos qué propiedades verificar también. ¿Sí? Entonces aquí son dos partes. En el 3 son dos partes que hay que verificar. Primero, demostrar que A de X es el anillo de funciones del conjunto X en el anillo A, con las operaciones usuales entre funciones. ¿Sí? Esa es la primera parte que se va a demostrar, y la segunda parte sería esta. Se es un subanillo de A, entonces se debe demostrar esto. Son dos partes. La tercera, sea X un conjunto finito no vacío, y 2 a la X su conjunto de partes. Sea triángulo, acá, bueno, se utiliza cualquiera, pero a triángulo se le ha puesto, sea triángulo la diferencia simétrica, y este símbolo la intercepción. Demuestra que 2 a la X es un anillo conmutativo. ¿Sí? Nuevamente, como verificar que es un anillo conmutativo, obviamente se va a verificar la asociatividad, la conmutatividad, la distributividad, para la diferencia simétrica, ¿verdad? Para la diferencia simétrica. Luego va el elemento neutro, luego va el opuesto, luego va el elemento de identidad. Bueno, todo eso se tiene que verificar. ¿Sí? Todo eso. Muy bien. Y el siguiente, dado dos anillos con unidad A y B, probar que todos los ideales de A cruz B son de la forma I cruz J, con I ideal de A y J ideal de B. Encontrar todos los ideales de Z sub 2 cruz Z 4. Dado dos anillos con unidad A y B. Probar que todos los ideales de A cruz B son de la forma I cruz J. Muy bien, aquí se me ocurre, así a primera instancia, ¿verdad? No lo he analizado completamente, pero se me ocurre trabajar con pares ordenados, trabajar con A cruz B. Y como eh, y suponer que I es un ideal de A y J es un ideal de B, y trabajar con los pares ordenados y verificar que todos los ideales de este producto cruz A cruz B tienen la forma y cruz J también. Se me ocurre trabajar con pares ordenados. ¿Sí? Bueno, y aquí los ideales de Z sub 2 cruz Z4 pues se van a sacar de igual forma. Van a sacar los ideales de Z2 y los ideales de Z4. Y luego van a hacer el producto cruz de esos dos ideales, y ahí van a tener todos los ideales de ese producto cruz. Que acá son los enteros módulo 2 y acá los enteros módulo 4. ¿Sí? Acá van a tener que, bueno, van a ser varios los ideales de Z2 cruz Z4. Ujú. Vamos a ver, sea R el conjunto A más BI, donde A y B están en Z, y un subanillo de los complejos, definiendo I cuadrado igual a menos 1. Pruébese que M es un ideal máximo. Bueno, esta parte la trabajamos en la tutoría 5, cuando verificábamos ideal máximo, ideal maximal. Suponíamos que existía otro ideal más grande que él, y al final llegábamos a que actuaba como el mismo ideal. ¿Sí? Siempre se trabaja así. Este creo que sí lo pueden ir trabajando. Y si tienen alguna duda, pues pueden ver la tutoría número 5, la ordinaria, y ahí trabajamos parte de esto también. Obviamente acá es un conjunto diferente, ¿verdad? Pero de manera similar lo pueden trabajar.
Bueno, el 7, sea hay un ideal de A y A' es un subanillo de A. Demuéstrese que I interceptado A' es un ideal de A. Bueno, muy bien. Recuerden que para verificar que algo es ideal de un conjunto, se verifican dos propiedades. Primero, que para dos elementos del ideal, dos elementos de I interceptado A', su resta queda en el ideal, que sería acá, la resta. ¿Sí? La siguiente propiedad es que el producto izquierdo y derecho de dos elementos del ideal de acá, de I interceptado A', quedarían en el ideal también. Y ya verificando esas dos condiciones, ya verifican que I interceptado A', pues es un ideal de A. Sí, creo que sí. Este sí sale. Muy bien. Bueno, y eso sería todo. Y luego vienen los criterios, el documento escrito, solución de ejercicios. La solución correcta tiene 8.5 y el documento tiene una ponderación de 1.5. Muy bien. Bueno, y aquí vienen todas las observaciones, ¿verdad? Ustedes pueden acceder a ellas. Bueno, muy bien, eso es lo que puedo observar en primera instancia. No los he analizado detenidamente, pero eso es lo que yo les puedo mencionar sobre algunos ejercicios. Algunos ya los pueden ir trabajando, otros sí va a ser necesario un poco más de análisis para que los puedan realizar. Otros pues va a ser necesario que revisen las tutorías previas para que puedan guiarse un poco también. Muy bien. Así que bueno, sobre la tarea, pues eso sería. No sé si más o menos se logró captar la idea de algunos, de cómo trabajar algunos ejercicios. Sí, licenciado, no sé si los podría, bueno, compartir el enlace de la tutoría de grabación para estar observando. Sí, probablemente mañana bueno, trataré de subirla mañana. Trataré de subirlas y se las comparto. Sí, mañana por la tarde probablemente. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿O todo ha quedado claro? De mi parte no, licenciado, no sé si el compañero. Diego, no sé si tiene alguna duda o algo que podamos aclarar. No, todo claro. Muy bien, excelente. Bueno, no me resta más, ¿verdad?, que agradecerles nuevamente su asistencia, su participación, el que estén activos en la mayoría de las tutorías. Bueno, ya el sábado ya es la última y con eso ya finalizamos esta cátedra. Agradecerles todo todo este espacio que hemos compartido durante casi 12 tutorías que hemos realizado. Así que nos vemos el día sábado en la tutoría número 6. Les deseo que tengan una feliz noche. Muchas gracias, licenciado, y bendiciones, y muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches.